Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Rosas y en nombre de NetSoft les damos la más cordial bienvenida a este seminario, titulado ¿Cómo conocer tu negocio? Este será presentado por nuestra directora de soluciones y preventas, Elisa Martínez. Y en caso de tener alguna duda durante la sesión, por favor, anótenla en el chat y con gusto al final de la sesión estará respondiendo. Sin más preámbulos, los dejo con él. Muchísimas gracias, Miriam, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este es un nuevo webinar que estamos haciendo, un nuevo seminario donde vamos a estar hablando de cosas que nos pasan en el día a día dentro de nuestros negocios. Y como punto número uno, hoy quisimos platicar de cómo conocer tu negocio. Muchas veces nosotros, cuando tenemos un negocio, nos cuesta trabajo como ver un poco dónde están las cosas o tenemos algo en la cabeza, pero no está sucediendo. El por qué vamos a hablar o por qué podemos hablar o desde dónde les voy a yo platicar esta parte de cómo conocer tu negocio es precisamente porque nosotros en NetSoft somos un grupo de empresas, ¿no? En México, en Colombia, en Panamá, en Brasil, que nos ha dado la oportunidad de, pues, con estos 18 años de experiencia, con estos más de 200 implementaciones, con todo el conocimiento que hemos adquirido en todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, pues nos ha hecho llegar como a este punto de entender o de tratar de ver dónde las empresas se pierden un poco, qué es lo que les cuesta trabajo a las empresas, cómo nosotros los podemos ayudar. Y este es un punto súper importante. Dentro de toda esta gama de empresas que nosotros manejamos, como pueden ver, son muchísimos giros. Todas tienen siempre algo en común y es justamente este punto de perderse entre el proceso, digámoslo así, o de querer tratar de plasmar lo que nosotros queremos o tenemos en la cabeza, pero que no está sucediendo, ¿no? Y punto muy importante dentro de la estrategia de un negocio, ¿no? Y dentro de toda la gama de estos negocios, algo que les hace muchísima falta o algo que también los ha ayudado a crecer, perdónenme, es precisamente el conocer el negocio. Cuando nosotros implementamos una herramienta, normalmente nosotros llegamos y pues es un poco el qué haces, cómo lo haces y pues tratar de ajustar mejores prácticas con las que ya cuenta NetSuite, que es la herramienta con la que nosotros trabajamos. Y pues un poco tratar de acoplar a lo que están acostumbrados o a lo que se requiere. Sin embargo, muchas veces nos hemos encontrado con empresas que no conocen el negocio, ¿no? Una persona que realiza compras nos platica cuál es el proceso y el dueño, el gerente, el director dicen, pero ¿cómo? Eso no es así, ¿no? Entonces, hay un problema en esta parte del conocer tu negocio que es un poco lo que nos impide también trabajar o tener un mejor control de nuestra empresa. Para que nosotros podamos entender nuestro negocio y para que nosotros podamos crecer nuestros negocios bajo esta premisa del entendimiento, ¿no? Eh, lo más importante, ¿no? Lo más importante es una comunicación efectiva. Nosotros dentro de nuestra empresa necesitamos, ¿no? Tener esa comunicación, tanto el lado personal, y aquí hablando un poco como psicóloga, tanto el lado personal de nuestros empleados, ¿no? Obviamente no a nivel psicológico ya de terapia, ¿no? Pero sí saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos están viendo. Hay muchas veces que nuestros empleados ven cosas que nosotros arriba, ¿no? No vemos, ¿no? Hay muchas veces que hay empleados que tienen buenas ideas y que
a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Entonces, esta parte es bien importante, tanto a nivel personal, como decía, como también a nivel de la empresa o del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo estoy entregando una cotización a un cliente, yo sí necesito saber por qué lo perdí, ¿no? Y es esta comunicación efectiva donde yo necesito que alguien me diga qué es lo que está pasando, por qué los clientes no están llegando, por qué nuestras propuestas no les están pareciendo, por qué los proveedores me están entregando tarde. ¿Por qué estamos gastando de más, tal vez, ¿no? O sea, ¿por qué si yo veo mi estado de ingresos y gastos, veo unos gastos exorbitantes? Y es justamente esta parte de la comunicación efectiva donde nosotros tenemos que encontrar ese canal para poder, a nivel de procesos, entender qué es lo que está pasando con nuestro negocio. Y además de esta comunicación efectiva, pues obviamente necesitamos sentarnos y hacer un análisis. ¿Qué análisis tengo que hacer? Pues obviamente necesito contar con una herramienta que me permita explotar la información, que me permita ver dónde estoy flaqueando, qué es lo que más estoy vendiendo, cuánto estoy invirtiendo en las cosas. Porque con base en eso, yo también puedo estar definiendo u optimizando procesos, ¿no? Em, Tal vez me estoy dando cuenta que los proveedores me están entregando tarde porque la pobre chica de cuentas por cobrar o el chico de cuentas por pagar no se abasto y entonces no está recibiendo las facturas, no está, no sé, haciendo algo o realmente no está cumpliendo su función. Entonces yo necesito tener una herramienta que me permita lograr este análisis para de igual forma regresar a la comunicación efectiva y decir, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Realmente crees que estamos muy por encima del mercado? Hagamos un análisis. ¿Tú qué opinas que pudiéramos hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues necesitamos algo que nos permita justamente analizar hasta el más mínimo detalle de qué es lo que está pasando con mi empresa. Y a partir de ahí estructurar. Estructurar en sentido los procesos, estructurar en sentido las comunicaciones, estructurar obviamente nuestro punto a seguir, ¿no? Yo no puedo, ¿no? Planear, ¿no? O proyectar un 2024 hacia un 2025 si yo no tengo la información suficiente y si yo no tengo una comunicación efectiva. De todo esto, obviamente, es muy importante que contemos con una herramienta que me permita también o que me ayude a tener estos puntos, ¿no? Y que me ayude a que yo tenga una comunicación efectiva con mis empleados, que me ayude a que yo tenga una comunicación efectiva con mis clientes, una comunicación efectiva con mis proveedores, que me ayude a hacer un análisis, ¿no? Que me permita jugar, que me permita hacer reportes, que me dé alertas, que también me permita ir creciendo, ir personalizando para decir, hoy no creo necesario saber o no creía necesario saber el por qué estoy perdiendo o el motivo del por qué perdí a ese cliente en una cotización. Hoy me doy cuenta que sí lo necesito y que yo pueda realizar esos ajustes de manera rápida para que nosotros podamos estar ejecutando, ¿no? Muchísimo más rápido estos cambios o estas necesidades a las que se está moviendo el mundo. El mundo se está moviendo muy rápido y necesitamos estar haciendo o teniendo esta capacidad de estar ajustando esto. Y obviamente una herramienta que me permita tener una estructura, que me permita que los empleados y que todo el mundo sepa que vamos a hacer ABC y que necesito ver ese ABC y que ese ABC sea optimizado, que me ayude a, a crecer, no que le dé más trabajo a alguien ni que le cause
más conflicto a alguien de lo que está sucediendo en el día a día. Nosotros, como les decía, nos estamos moviendo muy rápido y para esto, pues necesito una herramienta que también me permita moverme rápido, que también me permita explotar toda esta información. Y pues con esto, obviamente, nosotros pues trabajamos con NetSuite, ¿no? Oracle NetSuite es una herramienta que nace en la nube. Esto me permite que yo desde cualquier lugar, desde cualquier punto y desde mi teléfono móvil, yo pueda estar viendo mi negocio, yo pueda estar contestándole a un cliente, yo pueda estar ejecutando una cotización ahí mismo, yo pueda estar solicitando a proveedores, yo pueda ver mis cuentas por pagar, mis cuentas por cobrar, pueda ver mis reportes, pueda ver todo lo que yo necesite desde cualquier computadora, tablet, teléfono. Esto me permite tomar decisiones muchísimo más sencillas y muchísimo más rápidas. Ya no estamos en el punto de, ay, no, es que tengo que irle a pasar el papelito a Juanito para que me firme y ya que me firme, entonces lo paso porque evidentemente eso alarga el proceso. NetSuite es una herramienta que me permite tener flujos de aprobaciones. En este sentido, ya no necesito esa firma, ¿no? Ya desde cualquier lugar, desde el teléfono móvil, lo pueden hacer. Y esto nos va a estar agilizando procesos, nos va a estar agilizando esta estructura, ¿no? Y nos va a estar dando esta estructura. Otra cosa importantísima que nos va a dar NetSuite, ¿no? Es la parte, y déjenme pasarme para acá. Otra cosa que va a dar NetSuite es la parte de la reportería. Nosotros en NetSuite ya tenemos un BI embebido. ¿Esto qué quiere decir? Que ya dentro de todo el sistema vamos a contar con la posibilidad de explotar la información. No es solamente, ¿no? Que yo pueda hacer mi proceso y tal, sino que además NetSuite me va a permitir explotar esta información. Si bien NetSuite ya va a contar con más de 200 reportes preconfigurados de todas las áreas, finanzas, si somos retail de inventarios, planificación de las demandas, cuentas a cobrar, cuentas a pagar, si bien ya tenemos KPIs, ¿no? Si yo, por ejemplo, me paso aquí al rol del director ejecutivo, voy a ver que yo ya tengo un dashboard preconfigurado. Esto bajo las mejores prácticas que nos da NetSuite para que yo pueda o tenga la oportunidad de ver la información lo más rápido de lo que más me compete a mí dentro de mi puesto. Entonces, NetSuite me va ya a proveer con más de 200 KPIs, reportes creados, ¿no? Sin embargo, la parte importante es que es una herramienta que además me va a permitir a mí configurar mis propios reportes y mis propios dashboards. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, yo tengo mi estado de ingresos y gastos, pero yo quiero segmentarlo, ¿no? Por líneas de negocio o por las diferentes empresas o por cualquier cuestión, NetSuite me da esa posibilidad. Pero la parte más importante es que yo puedo, y déjenme regresarme para acá, yo puedo personalizar estos reportes. Todos los reportes que van a ver, por ejemplo, me voy a ir aquí al compras, compras por proveedor, por ejemplo. Yo voy a ver el resumen de las compras por proveedor, ¿no? que he estado realizando. Sin embargo, este es el que viene natural del sistema, como decíamos, ya preconfigurado. Pero todos nuestros reportes son personalizables y la parte mejor, ¿no? Como les decía, pues hablando de carrera, yo soy psicóloga. Yo no necesito saber de Java, ni de desarrollo, ni de nada. Yo puedo configurar mis propios reportes, agregarles la información que yo quiera, agruparlos como yo quiera. Si yo quiero ver, por ejemplo, por categorías de proveedores, lo que yo he estado comprando por cada una de las categorías del proveedor, yo puedo agregar de una manera súper sencilla ese campo y puedo personalizarlo. Aquí, por ejemplo, tengo la categoría, si ven, ya fue agregada. Yo quiero mandarlo a la izquierda, quiero que se agrupe y además siempre tenemos la vista previa como para ir jugando y ver
qué información me está dando. Entonces, en este periodo, porque siempre además vamos a tener filtros que nos permiten tener un solo reporte y que podamos jugar con la información en lugar de tener que hacer 400 millones de reportes porque quiero ver uno por mes, por ejemplo, déjenme ampliar aquí el rango, así de sencillo lo podemos manejar, ¿no? Y entonces si ven, pues hay proveedores que no tienen categoría, proveedores de insumos, de servicios, de productos de reventa. Entonces, de esta manera yo puedo estar personalizando estos reportes, además de que yo puedo generarlos desde cero. O sea, si yo no quiero o no encuentro alguno que me funcione, yo también puedo generarlos desde cero. Y esto me va a permitir justamente lo que decíamos, hacer ese análisis para esa comunicación efectiva. No solo hablando de finanzas y no solo hablando de ingresos. Yo también puedo, por ejemplo, ver, ¿no? Un poco la parte, por ejemplo, de los leads, ¿no? De los clientes, de las ventas que yo he tenido, ¿no? ¿Cuáles son mis clientes nuevos? ¿Cuáles son los clientes que han estado llegando? Por la parte, por ejemplo, de marketing, ¿cuál es la respuesta que yo estoy teniendo de las campañas que estoy mandando para saber si realmente estoy siendo activo, ¿no? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el mayor origen de mis nuevos leads, de mis nuevos prospectos? Y la parte además también importante, ¿no? Aquí quiero mostrarles, tenemos algunos que son, por ejemplo, la última actividad del representante de ventas, ¿no? ¿Cuánta actividad está teniendo? ¿Por qué? Porque NetSuite también me permite ser una herramienta para la comunicación efectiva en varios niveles. Punto número uno, yo puedo agendarme tareas, eventos, llamadas telefónicas con respecto, por ejemplo, a una cotización, ¿no? Imaginemos que yo le quiero presentar una o le presento una cotización al cliente y yo desde aquí puedo enviar esa cotización, ¿ok? Desde NetSuite yo puedo despegar ese correo con una plantilla linda de nuestra cotización y la información que yo requiera, porque NetSuite también va a contar con la posibilidad de que me permita estar creando plantillas o ajustando plantillas de documentos, de correos electrónicos, etcétera. Pero si bien yo puedo mandar desde aquí esa cotización, además me va a permitir llegar a esa comunicación efectiva porque yo puedo saber en qué estado o en qué punto de venta va esta cotización. Si el representante está negociando, si apenas la entregó, si tal, puedo tener notas o puedo tener, como decíamos, el motivo de pérdida, puedo saber desde dónde están llegando esos clientes, pero además también puedo yo aquí adjuntar, por ejemplo, archivos. Si yo mando este correo o si mando esta cotización, yo desde aquí puedo tener como todo el tracking de la comunicación que se está dando a partir del correo electrónico que yo despliego en NetSuite. Entonces ya no necesito tampoco estar sentándome 25 horas en una reunión para que me platiquen qué han hecho con este cliente, porque NetSuite es una herramienta que me permite tener esa comunicación dentro de la empresa en donde yo puedo ver cuáles son los correos electrónicos que han ido, qué contestó el cliente. Puedo ver también si qué tareas has estado realizando con este cliente, qué llamadas has tenido, qué te dijo en la llamada, porque cuando yo registro, por ejemplo, una llamada, yo puedo ponerle ese mensaje, decir, el cliente dice qué tal, y así como lo tengo aquí, yo lo puedo reportear. De igual forma, como decíamos, imaginemos que tengo un cliente que se dedica a vender suturas, ¿no? Y obviamente esto está para el lado médico, ¿no? Y puede ser el lado ginecólogos, oncólogos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están decidiendo segmentar a esos clientes por categorías, si son ginecólogos, si son oncólogos. Y ahora, ¿no? Se han dado cuenta o se dieron cuenta que
que mandarles una felicitación el día del ginecólogo, el día del oncólogo, el día del dermatólogo, ¿no? Les ha generado una buena respuesta porque el cliente se siente apapachado, porque estás teniendo esa comunicación. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente en NetSuite no tenemos medio lugar, ¿no? De manera natural para poner el día del ginecólogo. Y NetSuite me permite, que esa parte es fundamental, que yo pueda estar agregando campos. La parte más importante es que si yo agrego un campo hoy porque se me ocurre que es buena idea tener por ejemplo, la fecha de nacimiento del doctor para mandarle unos chocolates ese día o no sé, alguna cuestión, yo pueda crear el campo, pero además lo pueda reportear. No siempre en todas las herramientas, si yo creo un campo customizado, muchas veces ni siquiera lo puedo hacer yo mismo, tengo que hablarle al partner o a alguien para que lo haga, ¿no? Yo aquí en NetSuite lo puedo hacer, pero además automáticamente queda disponible para reporteo. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir explotando esa información y estar haciendo justamente ese análisis de todo lo que nos lleva a esta parte. Obviamente aquí estoy en una cotización. Esto sucede en cualquier transacción o en cualquier registro. Importante, ¿no? Cuando yo tengo toda la parte de clientes, yo puedo definir cuáles son los campos más importantes. Yo puedo además estar haciendo un análisis de todo el grupo de mis empresas, no solamente de una, sino de todo el grupo, porque NetSuite es una herramienta multiempresa que me va a permitir de una manera mucho más sencilla estar generando justamente esta estructura entre mis empresas y la comunicación entre ellas, así como también, pues obviamente la información que va y viene de cada una de ellas, ¿no? Yo puedo ver todos mis estados de ingresos y gastos por todas las empresas de una manera súper simple, rápida, sencilla, vámonos. Entonces, la parte, ¿no? Que decíamos es que en cualquiera de nuestras pantallas nosotros vamos a poder agregar campos, esconder campos. Sí, a mí la verdad es que esto de prioridad no me sirve de nada, no lo utilizo. Mira, quítaselo al usuario, porque algo también importante y dentro de esta parte de la comunicación efectiva, no podemos tener pantallas en nuestros sistemas que tengan información que pues nunca usamos y que además ni siquiera saben para qué son los usuarios, ¿no? En ese sentido, NetSuite también me permite que cuando yo le doy clic al campo, me diga para qué es o qué es lo que tengo que hacer con ese campo. Y la parte también importante es que me permite limpiar las pantallas para que el usuario sea mucho más amigable, para que el usuario no se sienta abrumado, ¿no? Porque muchas veces esto es algo bien importante y que se nos olvida o se nos pasa, ¿no? Eh, de pronto hay usuarios que se sienten muy abrumados con toda la información que hay que poner y con todo lo que hay que hacer y con no sé qué. Sentémonos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te sientes tan abrumado? Porque es muy difícil conseguir esa información. Em, Tal vez ellos no entienden el por qué necesitamos esa información y eso es algo que nos pasa mucho en NetSuite. ¿Por qué? Porque es una herramienta donde todos trabajamos para todos. Esto es un super plus dentro de esa estructura que habíamos hablado. Aquí ya no hay de, bueno, mira, compras hace, inventarios recibe y pues ventas vende, quién sabe cómo, ¿no? Y luego al final al pobre del contador lo ponemos a tener que machar entre una y otra y a estar generando las pólizas y que si cuadró, que si no cuadró, que quién sabe dónde se me fue el inventario, que quién sabe qué le di al cliente, quién sabe qué, ¿no? Que si me devolvieron y porque le mandé lo que no era, ¿no? Entonces, toda esta cuestión ya no sucede en NetSuite. ¿Por qué? Porque es una herramienta donde vamos a tener todos los procesos ya dentro de esta herramienta. Yo voy a tener todos los procesos, obviamente, de compras, de ventas, de finanzas, todos los procesos de inventarios, de tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo está en la misma herramienta y además está ligado. Entonces, esto también nos permite, ¿no? que nuestra estructura sea muchísimo más precisa.
Y con esta parte de la estructura, como ahora todos trabajamos para todos, ¿no? Quiere decir que yo inventario, no puedo hacer lo que se me pegue la gana, porque si yo hago lo que se me pegue la gana, tal vez ventas no va a tener inventario para vender, tal vez compras va a estar pidiendo de más porque yo estoy registrando o no estoy registrando o yo no sé, algo estoy haciendo, ¿no? Y en ese sentido, NetSuite, al tener todos estos procesos conectados, pues ya estamos afectando otras áreas, pero la parte importante es que hay veces que en compras vamos a necesitar cierta información porque tiene que llegar a ventas. Y entonces el usuario se siente como un poco abrumado del por qué yo tengo que estar llenando todo esto, no sé qué, no sé qué. Hay muchas cosas que tal vez no deberían de estar llenando ellos, que tal vez es una pantalla sucia, que tal vez son campos que tenemos ahí porque pues ahí decía o ahí tenía la herramienta, ¿no? Y pues ni modo, ahí se queda, ¿no? Em, pero también es importante dentro de esta comunicación efectiva aclararle al usuario en la importancia de esta información que nosotros estamos manejando, porque eso nos va a permitir, obviamente, que todo nuestro proceso fluya más sencillo. Tal vez para ti llenar 2 campos más, pues es un poco un tema, pero eso te va a ayudar a que ya en la parte de cuentas por pagar, te va a ayudar ya que en el inventario, nos va a ayudar ya en el estado de ingresos y gastos, nos va a ayudar en la parte de ventas, nos va a ayudar en todo. Y así hacemos también una comunidad donde ya no es cada área por cada lado, ¿no? Ya es una comunicación efectiva entre las áreas que no estoy garantizando que no nos agarremos del chongo, ¿no? Pero ya por lo menos es un ambiente donde ya también entre las áreas encontramos esa comunicación efectiva de decir, oye, porfa, échame la mano, pon eso para que ya de los 800 pasos que yo tengo que hacer, pues haga 799, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos formando esta comunidad también dentro de la empresa y dentro de la herramienta, porque luego y luego podemos notar ese rendimiento con esta información, con esta comunicación. NetSuite además es una herramienta que se basa en roles. Nosotros no somos modulares, no quiere decir que haya un usuario para cuentas por pagar específico, sino que a través de las funciones que yo realizo en mi empresa, yo puedo designar cuáles son los permisos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar permiso al vendedor de que vea inventario y ya no me esté preguntando si lo tengo o no. Ellos lo pueden ver y lo pueden y pueden dar la información precisa en tiempo real al cliente para tener también esa comunicación efectiva hacia los clientes y decirle, mira, no lo tengo, pero ya hay una orden de compra, por ejemplo, que me va a llegar la próxima semana. Eso quiere decir que yo te lo puedo prometer para el 1 de marzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es súper importante en una empresa y más importante contar con una herramienta como NetSuite, porque el que me permite explotar la información, el que me permita además estructurar esta parte, pero además que me permita tener esta comunicación efectiva, no solo hablando de, como decíamos, ¿no? Oye, ¿por qué no le has hablado a este cliente? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me ha comprado? ¿No? Gracias al análisis que podemos hacer, también nos permite justamente ir viendo dónde me voy atorando en los procesos. ¿Qué parte podemos estar ahorrando? ¿Qué parte podemos automatizar? Porque dentro de NetSuite también nos va a permitir manejar lo que son flujos de trabajo, workflows, que de igual forma nosotros podemos ajustar a través de desarrollos, algunas automatizaciones, pero NetSuite cuenta con este apartado de flujos de trabajo donde yo puedo ir creando conforme voy creciendo, conforme voy haciendo estos flujos de trabajo. Y realmente, de nuevo, no necesito saber de Java, no necesito saber de absolutamente nada. NetSuite es una herramienta súper amigable para todos los usuarios, donde a través de estos wizards, ¿no? De estos campos, vamos a poder ir haciendo nuestros propios workflows o nuestros propios flujos de trabajo para decir, bueno, ahora que ya crecí un poco más, en lugar de estar llenando esta información, que mejor la tome de aquí.
y entonces yo hago el workflow para jalar esa información, o desde el campo yo puedo configurar eso. Importantísimo, con esta parte del análisis, yo tengo o tenemos esta parte que se llama Analytics, ¿no? Que además me va a permitir, por ejemplo, en este caso, pues tengo aquí el detalle de la transacción, pero además me va a permitir hacer libros de trabajo, ¿no? Donde yo puedo hacer gráficos, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, presentar a inversionistas, al CEO, al CFO, tal, ya no tengo que estar con Excel y dándole y buscándole y no sé qué. Ya aquí yo puedo configurar justamente esa gráfica. Yo puedo también tenerlo como reporte y puedo estar viendo, ¿no? Esa información o puedo estar, digamos que descargando, porque esa parte es importante. Además, todos nuestros reportes son descargables, Excel, a PDF, a CSV, a Word. Los puedo hacer gráficos, los puedo poner en mi dashboard. em, pero la parte como importante que quería resaltar aquí es que a través de esos flujos de trabajo, perdón, de los flujos de trabajo, a través de esos libros de trabajo, nosotros vamos a poder también explotar esta información, ¿no? Haciendo cruce de tablas. Esa parte también importante. Si yo quiero ver, por ejemplo, de todo lo que he comprado, cuánto he vendido en un mismo reporte, yo lo puedo hacer justamente a través de esta parte de los analytics, que me permiten pues ver toda esta información y como les decía, pues podemos también tener toda la parte del gráfico y yo decido cuáles son las columnas, yo decido cuál es esta parte y yo voy configurando. Si ven de una manera súper sencilla, yo no necesito programar ni necesito hablarle a alguien que me diga que se reirán de mí, ¿no? Pero yo el día de hoy sigo preguntando, ¿cómo era el control, cómo era el buscar B de Excel? Bueno, así. Entonces, em, ya no necesito hacer eso porque evidentemente aquí tengo toda la información. Y además, también puede haber, por ejemplo, inversionistas, puede haber, no sé, al CEO que de pronto pues anda en 28,000 cosas, tampoco no puede estar entrando al sistema cada 3 segundos a ver, pero si hay algo importante que él tiene que ver, que quiere saber qué tal, yo también además puedo programar estos reportes. Yo puedo programarlos desde 3 puntos importantes. Punto número 1, que se ejecute cada cierto tiempo y yo le digo al sistema qué hora quiero que se mande y cada cuánto quiero que se mande. Pero además también lo puedo utilizar tipo alertas. Si alguien cambia una cotización, ¿no? Si cambia el monto, si se registra un nuevo lead, si alguien, no sé, cualquier cosa, yo puedo hacer un flujo de trabajo para generar tareas, llamadas o alguna cuestión así con respecto a la comunicación, obviamente que le llegue de manera automática a un cliente de gracias por contactarte con nosotros, etcétera, ¿no? Pero además, yo también puedo tener estas alertas para decir, hey, aquí alguien cambió una cotización, oye, se acaba de registrar un lead y eso también se puede hacer a través de los reportes. No solo vamos a hablar de este tipo de reportes, también tenemos o contamos con lo que llamamos las búsquedas guardadas, por ejemplo, hablando aquí de las órdenes de compra, ay, perdónenme, hablando aquí de las órdenes de compra, el listado de las órdenes de compra. Hay otro tipo de reportes que le llamamos la búsqueda guardada, que además me permite tener semaforizaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que además NetSuite no solo me presenta, digamos, esa información, además de permitirme agruparla como para hacer un drill down de la información, verlo de lo más genérico al último detalle, agregarle campos y modificar campos y cambiar mis filtros y hacer toda esa parte. Además, NetSuite me permite tener este tipo de highlights que además esto me va a llevar justamente a esa comunicación efectiva, ¿no? Ya que se está acercando, por ejemplo, la fecha, digamos, de entrega de esa orden de compra, yo puedo tener una comunicación efectiva con el proveedor para decirle, confírmame que ese pedido va a llegar, puedo hablar con la parte de inventarios o NetSuite les va a avisar a la parte de inventarios que ese producto está por llegar. Pero además dentro de todo esto, ¿no? Como les decía, yo puedo tener resaltados que le llaman
o semaforizaciones para decir, bueno, mira, esta ya va atrasada y poder hablar en tiempo para poder, no sé, no detener mi cadena de producción o para poder hablarle al cliente y decirle, oye, el proveedor se me tardó, pero ya voy, ¿no? De igual forma, para poder hablar con mis empleados y decirles, oye, ¿qué pasa? ¿No estás cumpliendo tu cuota? Oye, ¿qué pasa? ¿No estás llamándole a los clientes? ¿No les estás dando seguimiento? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué perdimos el inventario? ¿Por qué no registraste? O por qué se nos caducó y no sacaste ese lote antes. Entonces, gracias a esa parte, pues es que nosotros podemos tener una muchísimo mejor comunicación dentro de la empresa, porque ya no nada más es, no se están haciendo las cosas y nos ponemos como locos y entonces culpamos a todo el mundo y entre las áreas se culpan el uno al otro, es que tú pusiste, es que tú hiciste, es que no sé qué. Y entonces, pues nada más es una bola que no tiene solución. Y evidentemente, pues esto hace que además de que no vayamos para ningún lado, ¿no? Quiere decir que yo no conozco mi negocio y quiere decir que yo no estoy llegando a ningún lado con mi negocio. Y evidentemente nosotros en NetSoft lo que queremos es ayudarlos a crecer y lo que queremos también es ayudarlos como a exponenciar esta parte. Y para esto, pues evidentemente NetSuite nos va a presentar todas estas opciones que con el resaltado, pues yo de nuevo puedo regresar a esa comunicación efectiva, que es la base de cualquier relación humana, ¿no? Si nosotros no nos comunicamos efectivamente, si nosotros no establecemos estos canales de comunicación, pues ni en la casa, ni en la empresa, ni en la escuela, ni en la oficina, ni en ningún lado, ¿no? Vamos a tener un tema. Y pues evidentemente hablando de mi empresa, de mi negocio, ¿no? Si yo no tengo esta comunicación, yo no puedo tomar decisiones, yo no puedo ver si realmente el forecast de venta, por ejemplo, me da para poder ofrecerles un bono, para poder ofrecerles un aumento, para, pues, por lo menos asegurar un sueldo, ¿no? Yo no sé si en la parte de compras que están gastando, pero ¿por qué están gastando, no? Entonces, toda esta comunicación hace que yo conozca mi negocio, pero además la herramienta NetSuite va a hacer que yo conozca muchísimo más mi negocio de una manera muchísimo más rápida, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, ¿no? Con un solo clic de ingreso, ¿no? Obviamente con los parámetros de seguridad de la información que requerimos, porque eso es súper importante, pero que yo desde cualquier punto pueda aprobar una compra, pueda ver qué pasa. Si me encuentro con un cliente, que yo sepa que ya le mandaron la cotización en lugar de preguntarle, oye, ¿ya te la mandaron? Oye, ¿ya la viste? Oye, ya no sé qué, que yo pueda ver rápido ese historial y ya dirigirme a él como persona, como pues ya más de negociación, ya no tanto de cómo te han tratado y qué están haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones me permite NetSuite, además de que también obviamente pues me permite tener N cantidad de cosas, ¿no? Apapachar a los clientes, darle seguimiento a los proveedores, pero lo más importante para conocer mi negocio pues es esta comunicación efectiva a partir del análisis y obviamente esa comunicación efectiva pues me hace o me resuelve todo un giro, incluyendo desde una herramienta, ¿no? Todo el giro de mi negocio, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, no Veo hay que ninguna no. duda. Perfecto. Bueno, pues por el día de hoy, esta es, digamos que la información que queríamos compartirles. Siempre tengan en mente que es súper importante tener una herramienta que me permita justamente conocer mi negocio y explotarlo para que yo pueda crecerlo, ¿no? Si yo no conozco el negocio, no va a haber para dónde irnos, ¿no? Entonces, siempre es bien importante contar con Oracle NetSuite, que nos va a permitir explotar toda esa información, crecerlo, estructurarlo, hacer el análisis, pero además tener justamente esta comunicación efectiva dentro de nuestra empresa.
No me queda más que agradecerles su tiempo, no me queda más que agradecerles el espacio y la atención. Les deseo una excelente semana y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias.